Tras los terremotos del pasado 24 de junio, la fortaleza y la expresión de solidaridad de toda la sociedad civil se ha visto reflejada en la ayuda que han recibido las personas más necesitadas a raíz de esta tragedia que sigue viviendo nuestro país. Por supuesto, no nos olvidamos de lo que está pasando en nuestro país, aunque aquí nos dedicamos a revisar y analizar la actualidad internacional, y por eso esta tarde seguimos presentándoles a ustedes y seguimos dando voz a distintas organizaciones y asociaciones que precisamente han trabajado en pro de ayudar, en pro de brindar una mano amiga a todas las personas que en este momento la están pasando tan difícil producto de la tragedia que estamos viviendo. Y por eso esta tarde me acompañan en el estudio la doctora Luzmila Caraucán, cofundadora de Azoclamor. También me acompaña, por otra parte, la doctora Samaris Hernández, psicóloga social. Y también está con nosotros en el estudio la doctora Norma Camero. Ella es doctora en Derecho Público Internacional, y con ella vamos a hablar precisamente de la labor y del papel que está haciendo esta asociación precisamente para ayudar y para respaldar al pueblo venezolano en estos momentos. Bienvenidas, qué gusto recibirlas. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Comenzar primero con la señora Luzmila para hablar de la asociación, de cómo se formó y del trabajo que han venido haciendo a lo largo del tiempo. Muy bien. Primeramente, el placer es mío. Para nosotros es una gran oportunidad el hecho de que ustedes nos hayan invitado para este prestigioso programa. Y quisiera empezar dando mis palabras de condolencia al pueblo de Venezuela y a todas aquellas personas que perdieron sus familiares, fueron víctimas de este terremoto del pasado 24 de junio. Pues, y estamos aquí porque somos una asociación sin fines de lucro, una asociación que nació para llevar de la teoría, vamos a decirlo así, de lo que se dice de lo que son los derechos humanos como una utopía, porque en realidad se habla de los derechos humanos, pero vemos que está alejado de la realidad. En esto entonces nace Azoclamor en la parte académica, desde las bases de las escuelas, de los liceos y de las universidades, por el clamor que ellos tenían de saber los derechos humanos. Salimos y había muchas interrogantes, ¿verdad? Necesitaban de un conocimiento, y es por ello que entonces vinculamos la teoría con la práctica, porque queríamos ver en ejecución la acción, cómo llevar, defender los derechos humanos, proyectar esos derechos de que tanto hablamos, pero que en realidad no teníamos la claridad y el conocimiento pertinente en esta materia. Desde allí entonces se funda esta asociación, Azoclamor, su sigla, como usted lo verá, es clamor. Y bueno, fue nutrida científicamente desde un trabajo de grado, científicamente cumplió la rigorosidad científica para poder entonces salir a la realidad. Ese es un trabajo que se hizo desde la escuela, y yo creo que impartir el conocimiento es la mejor manera de llevar a este país adelante, que conozcan, que todos conozcan, porque se dice de los derechos humanos, pero en sí lo conocemos. Entonces eso es lo que queríamos resaltar. Y eso es nuestro objeto, promover, difundir y transmitir esos conocimientos adquiridos. Y qué importante es hablar de derechos humanos, porque cuando se pone sobre la mesa este tema se piensa mucho que es algo que corresponde solamente al entorno internacional, que está relacionado con un asunto muy idealista, el respeto a los derechos humanos, pero qué importante es a través de hacer ese paso de la teoría a la realidad poder operativizar precisamente esto, que no se quede simplemente en unas siglas, que no se quede precisamente en una visión, sino que además se pueda expresar. Y qué mejor momento que el que está viviendo nuestro país para precisamente poner sobre la mesa y expresar todo lo que han hecho como asociación, ¿no? Sí, es precisamente Azoclamor viene desarrollando en dos dimensiones. En la primera es la formación y educación en derechos humanos. Y a través de un convenio que tenemos con la Universidad Latinoamericana y del Caribe, esto ha permitido no solamente ir a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Y no solamente queda aquí, a través de unas alianzas internacionales, Asoclamor ha podido ayudar a comunidades a nivel nacional en Venezuela, y en esta crisis que se vivió en el terremoto que estamos viviendo, Asoclamor ha ido al campo a llevar esa ayuda que hemos recibido internacionalmente, ya que nuestra directora internacional es la doctora Norma Camero, y a través de ella se ha logrado ese objetivo. Y precisamente aquí también en el estudio está la doctora Norma Camero para hablarnos de algo tan importante desde que ocurrió el doblete sísmico, que ha sido precisamente la ayuda internacional. Ha sido muy importante para Venezuela recibir esta ayuda y además a través de asociaciones poder irla canalizando. Ustedes desde Asoclamor, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo han hecho precisamente para establecer estas alianzas internacionales y para que toda esta ayuda llegue al terreno? Bueno, en principio nosotros no acostumbramos a estar en el campo de batalla, como se dice. Nosotros nos iniciamos, o específicamente yo me inicié con Asoclamor, por la educación, porque yo pienso que la dignidad humana es un terreno donde todos nos podemos encontrar, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo cuando se habla de dignidad humana. Pero queríamos enfocar solamente en la educación y la formación. Nunca pensamos que íbamos a enfrentarnos a algo tan terrible como lo que ocurrió en Venezuela el 24 de junio. Entonces, ahora nos vimos en la necesidad. ¿Qué hacemos? Somos Asoclamor, somos los derechos humanos. Y aquí es que nos necesitan. Y vimos la necesidad en ese momento de buscar la ayuda. Por supuesto, yo vivo en Tampa, en Florida, y trabajo en Florida y tengo todos mis contactos, son organizaciones sin fines de lucro a las que yo pertenezco. Y dije, ¿ahora qué hago? No tuve que hacer nada, se acercaron, me llamaron, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué hacemos? Yo le digo, bueno, aquí tenemos a Asoclamor y estamos dispuestos a dar toda la ayuda que sea necesaria. Y empezaron a llegar los insumos. Y nosotros decíamos, ¿ahora qué hacemos? Porque que te lleguen los insumos es una cosa, pero ¿cómo los vas a distribuir? La otra parte del trabajo. Y nosotros no teníamos dinero tampoco para recibir acá. Todo eso se hizo a través de las organizaciones sin fines de lucro en Tampa y Orlando. Ellos enviaban, pagaban el envío, recogían los insumos, los enviaban y lo ponían aquí, y ya nosotros lo que hacíamos era recoger y distribuir. Entonces, para nosotros esto ha sido una experiencia muy grande, que ya sabemos que no solamente nos vamos a quedar en el campo de la educación, no solamente va a ser la formación de los derechos humanos, tenemos que estar en el terreno y tenemos que decirle a la gente, los derechos humanos están allí para que aprendan, para que se instruyan, para que en el futuro ustedes puedan actuar y ayudar a los demás. Entonces ya Asoclamor entró en otra etapa. Ahora estamos en la etapa de formación, educación y actuación. Entonces, por supuesto, gracias a Dios hemos conseguido organizaciones sin fines de lucro fantásticas que nos han llenado de satisfacción, porque no sabemos cómo darles las gracias por todo lo que han hecho. Y vamos a seguir el trabajo. Y qué valioso que Asoclamor haya transformado parte de su propósito, aunque haya sido en medio de esta tragedia, pero que hayan descubierto una nueva visión que, por supuesto, como ha ocurrido con muchos otros sectores de la sociedad civil, también muchas organizaciones, muchas asociaciones han tenido que redescubrir su propósito en medio de esta crisis tan difícil que nos ha tocado vivir. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar precisamente de la raíz de Asoclamor, porque la educación es muy importante, porque forma parte también de la reinstitucionalización del país, que es necesario también para combatir esta crisis. Vamos a hacer entonces una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.